¿Llamaste a alguien? Nosotros sí. Llega la columna de economía. Es un tema que se instaló de vuelta en campaña, ¿no? Hasta el hartazgo, el candidato y actual presidente Milei lo puso sobre la mesa, lo planteó en la ley ómnibus, lo planteó en el DNU y en todos los discursos siempre tiene como una parte de develando su ideología, ¿no? De hablar sobre los beneficios de las privatizaciones. Y bueno, hay muchas veces que se plantea como una pantalla, ¿no? Como una cuestión de que cuál es la significación actual de las empresas que quedaron en manos del Estado. Vamos a discutir eso, vamos a discutir los fundamentos del pensamiento neoliberal, ¿no? Que se plantea por qué sería bueno dejar que el Estado se corra, y cómo funcionan los 90 y cómo se está pensando ahora en la actualidad. Bien. Para empezar, esto de cómo lo viene planteando en la actualidad, algo fresquito, hace 2 días, una entrevista que dio en Penumbras en La Nación Más. Le vamos a escuchar un minutito del presidente. Todo lo que pueda transferir al sector privado lo voy a transferir todo. Para mí, empresa pública es un oxímoron, porque empresa tiene que ver con emprender, y el sector público no emprende nada. De hecho, todo lo que toca lo destruye. Es decir, no existe la empresa eficiente, no existe nada. Esas cosas son todas... Cuando te hablan los políticos de una empresa eficiente, son los más chorros de todos. Te dicen de hacer eficiente el Estado, lo único que están pensando es utilizar esas empresas como caja. Es más, yo te lo voy a poner en más extremo. Si supongamos que por alguna cuestión, no sé, eso funcionara, digo, al menos en el caso argentino no funcionó, y la evidencia muestra que no. Por lo tanto, o sea, a la luz de Argentina, digo, ninguna empresa tendría que quedar en manos del sector privado. Bueno, un furcio raro al final, ¿no? Pero plantea que ninguna tendría que, según las de experiencia, después se corrige, dice que sí, dice que no tenía que estar en manos públicas, pero bueno, hay un furcio que nos hace acordar también, que lo vamos a ver en un momento, lo que dijo Dromi en los 90, que cuando dice que ninguna empresa que deba estar en manos del Estado va a permanecer en manos del Estado. Pero bueno, plantea de que todo lo se tiene que transferir al sector privado, ¿no? Que el Estado no sirve, es chorro, pero bueno, esto tendría que haber sido como es la precuela de la columna que hicimos sobre el consorcio de gestión de Puerto Quequén, que fue el proceso de privatización que tuvimos acá. El que quiera revivirla, el que no la escuchó, puede entrar a mi canal de YouTube, a las redes sociales, le da me gusta, comparte, activa la campanita, todas esas cosas dicen los youtubers. Bueno, siempre quise decirlo, lo digo acá, lo pueden hacer. Bueno, el que roba es el Estado. La experiencia dice que justifica lo que él dice. Y tenemos la experiencia de los 90 de cómo funcionaron, ¿no? Capaz que no la ve o no la ve igual que nosotros, ¿no? De que fue una experiencia fallida, ¿no? Entonces, que no funciona. Bueno, funcionó en los 90 las privatizaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Me parece que también está bueno. Y respecto al furcio que hace al final, vamos a escuchar el segundo audio, que es de Dromi, que también habla sobre el tema, que parecía desactualizado, parecía algo que lleno de polvo, y con esta discusión volvemos a tenerlo muy fresquito. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. También, ¿no? El subconsciente o los furcios, ¿no? La cuestión forzada plantea estas cuestiones de confundir lo que es estatal y lo que es público. Pero bueno, vamos a empezar por la cuestión de los fundamentos del neoliberalismo. ¿Por qué en las empresas públicas el Estado tiene que correrse del Estado benefactor, el Estado emprendedor, ¿no? Y dejar el espacio al privado, ¿no? Ahí desempolvamos trabajos de Aspiazu, Basualdo, Martínez Chor,
que nada, lo hicieron en los 90, en el 2000, cuando se sale de la convertibilidad, y bueno, hay que retomarlos para evaluar, ¿no?, qué pasó, y ahora volver con el mismo discurso parece que es un borrón cuenta nueva, que son todas cuestiones recientes, pero no, tienen una historia y hay que recuperarla, y es reciente, no pasó hace mucho. Bien, ¿por qué plantea el neoliberalismo que hay que privatizar? Porque según cuando está difuso la cuestión de la propiedad privada, cuando el Estado interviene, hay barreras institucionales, ¿no?, que no fomentan el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad no llega a ser lo más eficiente posible. Entonces hay que desregular, darle margen a la competencia, sacar toda la burocracia que hay en el medio, y eso generaría mayores márgenes de productividad y de eficiencia, ¿no?, mayores beneficios para el consumidor tanto como para el productor. Bien, plantea que el Estado no desaparece, sino se le da otro rol, que es el rol de una legislación y el un marco normativo, ¿no?, reconfigurando, generando ese, entre comillas, buen clima de negocios, ¿no?, y mantener la paz social para que los capitales puedan invertir y llevarse su ganancia dentro del sistema capitalista, ¿no? Lo que plantea es que bueno, el Estado tiene que respetar también la inviolabilidad de los contratos, ¿no?, que los contratos se tienen que respetar, y esa es la función, ¿no? A partir de ahí habría un derrame, ¿no?, la cuestión de una ola fuerte que hará que todo el famoso derrame, que todos los barcos liberal vayan creciendo. Entonces el privado fomentaría el desarrollo, con esas metáforas náuticas que muchas veces se usan en economía, acá también la aplican. Hay que ver si se cumplió o no. Entonces, a partir de eso, vamos a los 90, ¿no? ¿Qué pasó acá cuando también veníamos de un proceso de una hiperinflación muy fuerte, más fuerte que la actualidad, ¿no?, una catástrofe social importante, que es esa doctrina del shock, ¿no?, que genera esos consensos para poder avanzar con políticas que en el pasado se quisieron implementar y no se pudieron hacer. Venimos hablando de los 70 con el inicio de la ola neoliberal, en los 80 también con el gobierno radical queriendo avanzar con las privatizaciones y el mismo peronismo se le hace frente. Y bueno, ahí inicia el gobierno con toda esta situación que antes no se permitía, la hiperinflación lo estaría permitiendo. La primera ley que se plantea es la reforma del Estado en el 89, que es un antecedente de la ley ómnibus que estamos discutiendo hoy y que separa la ley ómnibus, la toma como referencia para este proceso de privatizaciones, ¿no? Entonces, ahí lo que se genera son nuevos mercados para el capital privado que antes estaba en manos del Estado, rentable, ¿no?, con una rentabilidad extraordinaria garantizada por el Estado, el riesgo es mínimo, ¿no? Con la protección del Estado, ¿no?, haciendo el trabajo sucio de saneando las empresas. ¿Qué era sanear las empresas? Era despedir los retiros voluntarios, ¿no?, que se hicieron mucho asumiendo en la empresa la deuda pase al sector público, ¿no?, y dejar los balances de esas empresas que estaban endeudadas, dejarlos limpios para que el capital pueda tener mayores márgenes de ganancia, ¿no?, asumiendo como costo público lo que era antes un desemprendimiento. Así supuestamente plantean aumento de la competitividad, que era solamente lograble en ese momento, según el menemismo, con una economía abierta y desregularizada, ¿no? Entonces, ¿qué se privatizó en ese momento? Estamos hablando de la producción de petróleo, ferrocarriles, transporte, distribución de gas, energía eléctrica, agua, empresas nacionales de telecomunicaciones, aerolíneas argentinas, astilleros, siderurgia, petroquímica, administración de los sistemas portuarios, que lo hablamos acá, canales de radio, televisión y autopistas. Esas son como las grandes áreas donde se fue privatizando. Casi todo, donde el Estado estaba, se privatizó. Primero era con la cuestión de hacer caja en el corto plazo, ¿no?, porque ingresaban, primero gran parte de las compras que se hacían era en contra de la deuda que tenían los bancos privados de Argentina. Entonces se canjeaba esa deuda pública por acciones de la empresa o por la compra de entrar en la licitación, en la concesión de cada uno de los servicios, y generaba también como un bloque de poder, plantean estos autores, que generaba que tanto el capital nacional, las multinacionales y el sector financiero se alineen atrás de un proyecto político que le daba viabilidad a estas políticas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de áreas centrales de la economía nacional,
que fueron fomentados y creados por el mismo Estado, ¿no? La inversión era asumida por el Estado cuando ya estaba hecha la inversión de la red, de los servicios. Ahí vino el privado, y con esta lógica de parásito que hablamos en la columna anterior. Una vez que ya estaba funcionando, bueno, ahí va el privado a hacerse cargo de algo que después dice que es ineficiente. Claro, y capaz que no funcionaba bien, tenía un montón de fallas, estaban en los primeros inicios, las telecomunicaciones, ¿no? También era adrede dejar de que funcionen mal para que darle argumentos a que se avance con la privatización y que el Estado no funcionaba, entonces había que darle al privado, ¿no? Entonces estaban asumiendo una actividad con nulo riesgo, ganancias extraordinarias, y en ámbitos donde se relanzaba la economía y generaba ingresos de grandes actores, que se transnacionalizaba la economía, ¿no? La experiencia, por el mismo neoliberalismo, autores neoliberales, dice que es una experiencia fallida en los 90. ¿Por qué lo plantean? Porque hubo errores de diseño y deficiencias regulatorias, ¿no? Que el Estado no supo regular, ¿no? Cuando autores como estos que estuvimos citando plantean que fue una decisión política que estén esos errores, ¿no? De que no se contemple el aspecto social, sino que solamente darle mayores márgenes de ganancia lo más rápido posible a esas empresas que ingresaban al mercado, ¿no? Ahora, me surge esta pregunta. Los teóricos liberales dicen que fue un fracaso porque no se tuvo en cuenta la pata social. No, la regulación. Se privatizó sin tener los marcos regulatorios, sin tener los entes regulatorios. Okay. Digo, por ejemplo, acá en Necochea se privatizan los puertos, y la ley de puertos es posterior a que se privaticen los puertos, ¿no? Entonces, el marco regulatorio es posterior a que ya estaba. Y también la cuestión de la seguridad jurídica, el incumplimiento de contratos de obras, de servicios, de calidad, de inversiones que tenían que hacer, eso se olvida en las empresas privadas. No estamos hablando de la seguridad jurídica, de respetar su ganancia, no de respetar los convenios que fueron siempre renegociados. Cuando se deja la convertibilidad, se especifican los contratos, ¿no? Las cuestiones de que, y cuando ya no eran rentables, es cuando se da toda esta reinversión, con la caída de la paridad peso-dólares, que algunas empresas, por no hacer atractivo el mercado, se terminan yendo y asumiendo el Estado. El vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, AISA, hay un montón de ejemplos de que cuando dejó de ser rentable, se fueron y dejaron el tendal a que lo asuma el Estado, ¿no? Y son las mismas empresas que hoy vuelven a plantearse como un mercado para volver a privatizarse, ¿no? Claro. Entonces, estábamos hablando de esto de la dolarización, ¿no? De que los precios fueron especificados, la incorporación y modificaciones en los contratos que no se cumplieron en la gran parte de los servicios públicos, lo mismo que la concesión acá del elevador, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica termina siendo un verso para esas empresas, ¿no? Y ahí tenemos el efecto social, ¿no? Que tiene de mayor desocupación, que ya estuvimos hablando de cómo se fueron los retiros voluntarios de las empresas, precarización, ¿no? La desaparición de la industria nacional, la primarización de la economía, aspectos que hasta hoy lo vemos, ¿no? Como algo que está hoy en el mercado, ¿no? Estamos hablando que estiman que hubo 100.000 trabajadores despedidos en este proceso de empleados públicos que quedaron por fuera del mercado por estas políticas, ¿no? Llegamos a la actualidad, no sé cómo andamos de tiempo, creo que andamos bien. Venimos, nos pasamos, pero bueno, ya está. Empezamos más tarde también, yo voy a asumir. Bueno, está bien. Concedemos unos minutos. Bien. A ver, ¿qué plantea, haciendo como un borrón y cuenta nueva, plantea el DNU? ¿No? Está contemplado las privatizaciones, a partir de ahí la ley Ómnibus también, que plantea que todas las empresas estatales pasarían a formarse sociedades anónimas, ¿no? Y la privatización sería solamente la venta de las tenencias de acciones del Estado a privados, ¿no? Entonces, primero hablaban de 41 empresas, el DNU hablaba de 41 empresas, ahora con las renegociaciones con los gobernadores pasaron a 13. No es que tomaron conciencia de que hay las otras que quedaron afuera de estas 13 son las que van a seguir siendo públicas, sino van a ser desguazadas y desaparecidas, ¿no? El ejemplo de Telam, de Inca, exactamente, hay un montón de empresas que, como no es atractivo para el capital, terminan siendo como dejadas de lado, vaciadas y que languidezcan, ¿no? en el mercado. Y estamos hablando de, entre todas estas empresas, de 92.000 trabajadores que estarían amenazadas su fuente de trabajo, ¿no? Comparado con los números que dimos antes, es muy significativo y similar, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tendría esto? Estaríamos hablando de la irreversibilidad, no sería irreversible muchas de las medidas, ¿no? De ya siendo sociedad anónima. Muchas de las empresas como YPF son sociedades anónimas, ¿no? Con participación mayoritaria del Estado, claro, pero que bueno, se vende el paquete accionario y tienen esa misma lógica, no cambiaría mucho en ese sentido. Se estarían de vuelta habilitando negocios ampliando los negocios donde es atractivo el capital ingresar, ¿no? Que Pérez Compán, Techín, ¿no? Son empresas que tienen intereses o se están transformando al sector petrolero, al sector energético y están ampliando a partir de un sector que está en manos del Estado, acaparándolo y no son empresas que no son, dicen el déficit fiscal, que insumen recursos. No son empresas que tengan déficit, ¿no? YPF, ARSAT también, que se está hablando, todas las atochas, las plantas, ¿cómo se dice? Nucleares, claro, aquí tenemos a Atocha, Embalse, todas empresas que son apetecibles para este capital privado, ¿no? Y es del desguace del capital que tanto costó construirlo, ¿no? Y de un día para el otro, por una decisión, termina desapareciendo. ¿Qué pasó la última semana para ir cerrando? Sí. ¿Cuáles son las modificaciones de las 3 empresas que el Estado estaría avanzando con la privatización? Y no plantea con esta misma lógica de todas sean sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque algunas ya están siendo sociedades anónimas, entonces no serían necesarias. Claro. Pero bueno, lo que sí habría que hacer es vender acciones para no tener socio mayoritario. Claro, supuestamente se mantendría la acción de oro del Estado con el que tenga la capacidad de veto. Podría, ¿no? Está en potencial, ¿no? Se podrá el Estado mantenerla si no la quiere mantener, claro, no. Y también cuántas veces con YPF, ¿no? Decisiones que se toman son más contemplando la cuestión de el mercado, ¿no? Como lo vemos hoy en día, y no del usuario y de los costos locales para que sea acorde al bolsillo del consumidor, ¿no? Entonces estamos hablando de una versión de la ley ómnibus acotada, ¿no? Que fue presentada a los gobernadores con una nueva fórmula de movilidad, de jubilación, una moratoria de regulación energética, y habla de privatizaciones totales. Estarían Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, que es la ex Enarsa, se estaría privatizando absolutamente todo ahí, televisión y radio argentina, yacimientos carboníferos de Río Turbio, ahí están los gobernadores de la Patagonia reclamando para que no se venda, e Intercargo. Esas son las 5 empresas. Después las te convertirían en empresas mixtas, y ahí estaría toda en Nucleoeléctrica Argentina, que sería Embalse, Atocha 1 y Atocha 2, energía atómica. Está hablando también de el Banco Nación, también como convertirlo en una empresa mixta, y todas las empresas de seguros, ¿no? De todas las empresas que dependen del Banco Nación, también convertirlo en una empresa mixta, y ARSAT también. Y las que serían a concesionar serían Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA, Correo Oficial, Belgrano Carras, toda la parte de ferrocarril, y corredores viales, ¿no? Nada. Volvemos a repetir, o con la lógica del mercado, ¿no? Como la solución a muchos de los problemas que no hay que taparlo con el dedo, ¿no? Sino que son cuestiones que existen. Capaz que no está el déficit o el problema en estas empresas, pero sí son lugares apetecibles por el capital internacional o mismo nacional, que quieren ingresar, y que se ganaría caja capaz en el corto plazo, como fue en los 90, pero se estaría perdiendo por lo menos el Banco Nación con una herramienta de financiamiento con otras lógicas, ¿no? De lo mismo de los bancos provinciales también, que tienen esa lógica de no manejarse con la misma lógica de ganancia, ¿no? De que tiene el capital financiero privado, sino con otras lógicas de financiar emprendimientos productivos de menor tamaño, ¿no? Con diferentes lógicas, y acá lo que está haciendo es avanzar y perder todo ese aspecto social y dejando las consecuencias en el sector público o en el sector social, y las ganancias acaparándose en un sector muy reducido de empresas que quieren avanzar por este lado. Bien, todo demuestra que va por ahí, que por más que se están discutiendo todavía algunas cosas, se va a ir. Es la hoja de ruta, claro.
hay cosas que renegoció ahora cuando bajaron de en la mitad de artículos de lo que estaba en de la ley original, pero esto se sigue manteniendo en pie y es generar estos mercados para esos sponsors económicos que tiene el gobierno, ¿no? Este bloque de poder que hablaba Piazzo y Basualdo en los 90 también es construirlo hoy, ¿no? Es decir, bueno, este apoyo a las políticas que se quieren llevar adelante desde el sector capital concentrado nacional e internacional, dándole estos pingues negocios, ¿no? A costa de sostener este modelo que es excluyente, genera estos procesos inflacionarios que hoy lo estuvimos viendo, ayer estuvieron el dato de inflación, es alarmante, como festejan un dato del 13% cuando estamos con un proceso inflacionario de en 3 meses del 71%, ¿no? Entonces, ningún salario en este tiempo aumentó en esa proporción y los que vemos como agobiados, vemos estas cuestiones como urgentes, por atrás nos pasan todos estos camiones, ¿no? Estos elefantes que generan que después sea muy difícil de revertir. Claro. Me quedo con esto de el Estado no desaparece, sino que crea el marco normativo para que las empresas puedan hacer lo que quieran, básicamente. Claro, y además si estamos diciendo de achicar el Estado, ¿no? De que el Estado se corra, de pedir empleados, de trabajadores, no regule. ¿Qué marco regulatorio se piensa va a construir y que va a corregir esa falla que los mismos neoliberales planteaban que se hicieron en los 90 y no funcionó? No se estaría aprendiendo, sino se estaría diciendo, bueno, no pasó nada, el marco regulatorio no es necesario. Cuando se deja que las empresas que hagan lo que quieran, hacen lo que quieren y no a beneficio sería muy ingenuo pensar lo que va a pensar en el interés común o general de la sociedad. Esos empleados. Sí. Bueno, nos estamos reyendo ya. Reyendo. Nos vamos. Me queda pendiente que tenía una pregunta sobre importaciones de alimentos y medicamentos que se abrieron ayer. Sí. Lo dejaremos para la próxima o para cuando sea, pero queda ahí como las consecuencias de eso. Que seguramente no lo veamos a corto plazo, pero sí a largo plazo va a ser fuerte. Cortito, lo que no se estaría generando es en contra de la industria nacional y todas las pymes o las industrias locales que producen, porque las grandes multinacionales, Procter & Gamble, todas las empresas multinacionales lo producen acá, y también lo producen en México o en Brasil, traerlo de esos lugares, a ellas no le va a modificar su margen de ganancia y muchas veces cuando vamos a las góndolas de los hipermercados grandes de cadenas, hay de productos importados y no son de menor precio de los nacionales, claro, ¿no? Entonces eso no garantizaría que bajen los precios, sino que en vez de producirlo localmente se producirían en otros lugares, destruyendo la industria nacional. Bien, bueno, Max Cantoni, muchísimas gracias por este recorrido económico y nada nostálgico de los 90 y de cómo se está repitiendo todo en un loop infinito. Vamos a ver qué sale de todo. Sí, por eso es importante no olvidar que esto se hizo y con las consecuencias que tuvo, que tratamos de resumirlo muy escuetamente en esta columna. Y si no lo escuchaste o justo te enganchaste ahora, en las redes dentro de un rato va a haber un resumen de la columna de Max Cantoni haciendo su columna de economía.